Amigos, Fibra Prologis fue el último fideicomiso especializado en bienes raíces que salió a bolsa, esto apenas en el mes pasado de junio. Es, a diferencia de las otras 8 que ya están en el mercado, una vocación muy específica, la logística, que sin duda se trata pues de una de las actividades, una de las industrias con mucho potencial en nuestro país y que de cara a estas reformas estructurales que se están promulgando e implementando, pues tendrá a crecer todavía más el negocio de la logística. Me da mucho gusto recibir esta noche a Luis Gutiérrez. Él es precisamente el presidente de Prologis México. ¿Cómo estás, Luis? Bienvenido. Buenas noches, Darío. Encantado de estar aquí con todo tu auditorio. Estamos encantados. Gracias. Yo creo que valdría la pena iniciar desde el principio, que nos cuentes un poco cómo surge Prologis. Prologis, hasta donde entiendo, es un Real Estate Investment Trust de los Estados Unidos, que es la mamá del concepto de las fibras que se acaban de lanzar en México, ¿no? Sí, desde luego. Prologis es una REIT americana. Somos la empresa más grande en el sector de bienes raíces industriales a nivel mundial. Somos una empresa que cotiza en la Bolsa de Nueva York, en el S&P, y nosotros operamos en 21 países. Tenemos 55 millones de metros cuadrados a nivel global. Y bueno, la cantidad de activos que administramos son alrededor de 45 mil millones de dólares. Es así como Prologis trae a México este liderazgo. Muchos de los clientes globales de Prologis hacen negocio en México, y en la plataforma de México nosotros atendemos a estos clientes. En México nosotros tenemos 16 años. Es una operación ya de mucho tiempo, y ahora con las nuevas reformas financieras y con el nacimiento de las fibras, nos parece que el hacer una fibra en México es un vehículo muy adecuado para hacernos de recursos para crecer en este país, ¿no? Decía hace un momento que ustedes fueron el último fideicomiso especializado en bienes raíces en salir a bolsa en junio. ¿Cómo ha sido el performance de la acción luego de que se cotizaron en bolsa? Efectivamente, después de 8 meses de una sequía, vamos a decir, de emisiones, vimos una ventana de oportunidad. Nosotros estábamos listos para salir a finales del año que entra. Los mercados estaban un poco inciertos, las tasas de interés, etcétera. Pero bueno, en junio vimos esta ventana y salimos. Fue la primera emisión en Latinoamérica. Y hemos tenido muy buena recepción. Muchos de los inversionistas especializados de la mamá invierten en esta empresa mexicana. 60% de la demanda fue a nivel internacional. Y te quiero decir que estuvo sobredemandada 4-1. Y esto se empieza a reflejar ya un poco en cuanto al precio de la acción. Nosotros salimos en 27 pesos, el día de ayer cerramos en 28.80, dimos nuestro primer dividendo, que es parte, pues digamos, de las cosas que estos fideicomisos dan, que trae un rendimiento de arriba del 5%, entonces hasta ahorita las cosas van muy bien, gracias a Dios, de acuerdo al plan. ¿Cómo estás viendo el ciclo inmobiliario? Parecería que siempre está de buenas este sector. Hemos visto un crecimiento impresionante de esta actividad, no solamente en la Ciudad de México, en Monterrey o en Guadalajara, sino en prácticamente toda la República Mexicana. ¿Cómo percibes tú en el futuro inmediato el comportamiento de este ciclo inmobiliario? Pues es muy buena pregunta, Darío, y desde luego los bienes raíces es un negocio que tiene sus ciclos, tiene sus altas y sus bajas. Vimos el anterior ciclo, en la parte alta fue en el 2007, viene la crisis financiera del 2008, y bueno, hubo unas caídas ciertamente muy importantes, ¿no? Obviamente estas caídas no fueron generadas en México, sino fue una crisis global que afectó al sector de bienes raíces en México. Vimos caídas en la demanda y vimos caídas en los precios. En nuestro sector
pues digamos, la demanda pues se fue casi a cero, vamos a decir, en el 2009. Los precios de arrendamiento probablemente cayeron entre un 30%, 25-30%. Y ahora, a partir del 2010, con las nuevas medidas que se han tomado, y hay una nueva demanda y se está reanimando. Todavía no llegamos al pico del 2007. Es decir, se absorbe menos espacio que en el 2007 y también los precios de renta todavía son más bajos de los que vimos en el 2007. En ese sentido, nosotros vemos que todavía le faltan algunos años al ciclo inmobiliario. Es decir, es un buen momento para comprar bienes raíces, desde luego industriales y en algunos otros sectores. Ya que estás hablando justamente de los segmentos en donde están las fibras, ustedes, y así lo enfatizaba al principio, tienen una especialización, tienen, digamos, un factor de diferenciación en comparación con el resto, y es el enfoque muy claro hacia la logística. Vemos fibras especializadas en hoteles, en centros comerciales, en oficinas, incluso en plantas industriales, pero ¿qué es lo que agrega el componente logístico de beneficio para la propuesta de Fibra Prologis? Bueno, ciertamente nosotros estamos atendiendo, digamos, un eslabón muy importante de la demanda. La población en México se empieza a transformar, empieza a demandar bienes de consumo mucho más especializados y vemos las tendencias del comercio global. Y vemos el e-commerce. El e-commerce es una categoría que va creciendo en Estados Unidos, tiene crecimientos muy altos, del 30%, y vemos que los comerciantes del e-commerce necesitan infraestructura especializada, es decir, necesitan naves más altas, con estacionamientos suficientes por el tipo de operación que tienen, y esto empieza a llegar a México. Además, hay una reconfiguración de la cadena de distribución. Es decir, han llegado nuevos jugadores que son compañías logísticas que contratan con las empresas de consumo o empresas de manufactura todo su tema de distribución, y estos necesitan, desde luego, centros de distribución que son más grandes, porque consolidan muchos clientes y muchas operaciones, y necesitan parques que les den seguridad, que les den servicios a sus empleados, que les den suficientes patios para sus trailers y que no estén todos, y esto pues les da mucha productividad en la distribución. Y esto es lo que nosotros precisamente hacemos en México. Los parques que hacemos en México son los mismos parques en especificaciones que hacemos en cualquiera de los 21 países y esto está creciendo. La Ciudad de México es el principal mercado. Nosotros tenemos 3 millones de metros cuadrados, 1 millón de metros cuadrados está en la Ciudad de México y tenemos un alto crecimiento de demanda de este tipo de espacios. Es decir, que todavía tienen un horizonte de crecimiento muy importante en esta actividad. La Ciudad de México es el mercado industrial más importante del país y es el que está teniendo los crecimientos más altos en este momento, y lo vemos con una gran perspectiva. Ahora, Fibra Prologis surge a partir de los activos que ya tenía su empresa madre, ¿no?, que es AMD. Prologis se acaba de fusionar, y se fusiona de dos empresas líderes en el sector, la número 1 y la número 2, Prologis y AMB. Entonces la número 1 y la número 2 se unen en el 2011 y nace la nueva Prologis. Nosotros en México tenemos estos 3 millones de metros cuadrados y teníamos varios fondos. Estos inversionistas se unen para hacer la fibra, y entonces se simplifica la operación de Prologis en México. Todos los activos se concentran en la Fibra Prologis y es el vehículo único que vamos a utilizar hacia el futuro. ¿Qué es lo que puede comprar más adelante Fibra Prologis? ¿Los mismos activos que ya tenía este par de empresas que deciden fusionarse? No, el crecimiento es muy importante, es muy interesante tu pregunta. Nosotros vemos muy buenas perspectivas de crecimiento.
Nosotros vamos a desarrollar en los mismos parques donde están las naves industriales del actual portafolio, y estas, cuando estén estabilizadas, es decir, cuando estén rentadas, la fibra Prologis va a comprar estas. Entonces nosotros podemos crecer el portafolio en un 50% en los próximos 5 años, simplemente con las naves que podemos desarrollar en el banco de tierra que ya tenemos. Esto hay una exclusividad, y este acceso, vamos a decir, exclusivo para crecer el portafolio es muy importante. Además, vamos a hacer adquisiciones de naves industriales, de parques industriales rentados, y eso va a ser una fuente adicional de crecimiento. Pues muy interesante los planes que tiene Luis Gutiérrez, director ejecutivo de Fibra Prologis. Muchas gracias. Buenas noches por haber estado con nosotros. Gracias. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.